Hola, bienvenidos y bienvenidas a este episodio de Galicia, Volver con propósito. Es un honor presentar a Elena, la invitada de este episodio. Elena nació en Caracas, Venezuela, hija de dos migrantes gallegos. En el año 1976 se mudó a España por primera vez con su pareja, que también era hijo de gallegos. Vivieron aquí por 3 años antes de volver a Venezuela. En el año 1984 volvió definitivamente con su marido y con sus hijos. Al poco tiempo retornaron también sus padres y su hermana. Aquí en Galicia, emprendió y tuvo 2 negocios durante 30 años, en la ciudad de Coruña. Hola Elena, muchas gracias por venir. Me gustaría empezar pidiéndote que me hables de cómo fue para tus papás migrar a Venezuela. Bueno, para ellos en principio fue duro porque claro, estaban solos, no tenían allí familia. Después llegó alguien de la familia, pero en principio estaban solos. Y bueno, fueron buscándose la vida. Mi padre era muy buscavidas y entonces rápidamente en principio estuvieron viviendo en una habitación y después ya alquilaron un piso y ya de ahí en adelante ya fue bien la cosa y yo, la verdad que yo, claro, no recuerdo, yo en esa habitación no estuve porque mi madre estaba embarazada cuando yo nací ya estábamos en el piso. Y bien, allí en principio la gente no les hace mucha gracia, no les hacía mucha gracia los que venían de fuera, pero bueno, rápidamente se aclimataron, mis padres se aclimataron rápidamente. Después se hicieron, claro, amigos casi todos eran españoles de un sitio o de otro, casi todos Ujú. eran españoles. Y bien, bien, allí, o sea, era trabajo, playa y playa, trabajo. Y nos pagaron muy buenos colegios, eso sí, eso lo tenían clarísimo. Ellos querían que nosotras tuviéramos educación buena, de hecho mi hermana fue a la universidad, después yo también fui, o sea, que vamos, lucharon y pagaron mucho porque allí educación privada es costosa, bueno, en todas partes yo creo. Y bueno, salimos adelante. Se fue viviendo, tampoco hicieron fortunas de decir, oh, no, fueron viviendo, luego mandaron algún dinerito para aquí porque siempre la idea era volverse, sobre todo, o sea, mis padres siempre la tierra les llamaba mucho. Y mi padre hubo una época ya al final que estaba loco por venirse. Él decía, es que yo no me quiero morir aquí, Claro. quiero morirme en mi tierra. Y así fue. ¿Y ellos de qué parte de Galicia eran? Pues mi madre era de Arzúa y mi padre era de Muros. ¿Y se conocieron aquí? Y se conocieron en Coruña. Ah, ok. Sí, se conocieron en Coruña. ¿Y cómo fue para ti crecer? ¿Tuviste una gran influencia gallega en casa? Sí, tenía las dos partes, o sea, en casa era la influencia gallega, la comida, por ejemplo, era gallega, y mis padres, los valores también eran los valores de aquí. Pero de todas maneras yo me relacionaba con mis amigas, eran venezolanas, y me relacionaba súper bien, o sea, iba a sus casas, ellas venían a mi casa, o sea, muy bien, no, nunca tuvimos problemas por eso. Yo, yo nunca noté realmente que dijeran, ay, esta es española, no, No. no, nunca lo noté, la verdad. Y de hecho sigo teniendo amigas venezolanas de pura cepa, como se dice, o sea, venezolanas, que no tienen ancestros, antecedentes de otros sitios. Son venezolanas y son gente fabulosa, Claro, sí. claro, desde luego. Oye, antes cuando hablábamos,
me platicaste un poco del concepto de museo. Ah, eso era lo que te iba a decir. Mm, em, Allí a la gente que era de fuera se le llamaba monsieur. Y monsieur es un derivado de monsieur, de los franceses, del Sí, francés. Y allí todo el mundo, este es un museo, este es un museo. Ya sabíamos que nos llamaban así. Pero bueno, eh, yo creo que ese concepto también, en la medida que te van conociendo cómo eres y tal, se olvida completamente de dónde es la persona. claro, Tú conoces a la persona y es la persona, no es de dónde es. no, por Porque yo supuesto. tampoco estoy de acuerdo en eso que dice, dime de dónde eres y te diré quién eres. No, no, no necesariamente. Claro. Y también me contas, bueno, es conocido que en Venezuela, como en otros países de Latinoamérica, hay asociaciones gallegas y que son Sí, importantes socialmente. sí, muy importante. Allí el centro gallego que se llama Hermandad Gallega es muy importante en Venezuela. Hay varios, el de Caracas es el más grande. Después hay en las afueras de Caracas hay otro centro. Después en Oriente hay otro. En Valencia hay otro. O sea, hay distintos centros gallegos y nosotros éramos claro, de Caracas. Pero es que es un centro que ha ido creciendo porque en principio la idea era como para pasar días festivos y hoy en día es que tienen hasta hospital. O sea, ha ido creciendo como se han marcado como ayudas sociales para el emigrante que a lo mejor no ha tenido suerte, que se ha enfermado, etcétera, etcétera. O sea, la hermandad gallega allí es muy importante. ¿Y qué rol tuvo en tu vida? En el mío, realmente de días de asueto, de ir a bailar, de tal. Nunca pertenecía a ningún grupo, porque allí hay grupos de baile, grupos de teatro, no. Yo realmente lo que iba es a los fines de semana a bailar, que me llevaban mis padres, bueno, a estar con nuestros amigos y tal. Ellos aprovechaban a comer comida gallega, porque claro, los restaurantes allí son de comida gallega. Y, y hay muy buen ambiente, era el único sitio en donde nos dejaban libres. Nosotros llegábamos por la puerta, nuestros padres iban por esta zona, nosotros por otra, y a la hora de marcharnos, que eran las 10 de la noche o 10 menos algo, ahí teníamos que estar pero éramos completamente libres y eso era una sensación muy importante en Caracas, porque yo esa sensación en Caracas no la sentía más que ahí. Claro, era un lugar seguro. Sí, un lugar seguro. Y de hecho hoy, porque de aquella ni siquiera había aparcamiento propio. Hoy hicieron edificios y debajo hicieron parking subterráneos y la gente llega, sale de sus casas con las joyas y con las cosas metidas en una bolsa, llegan al aparcamiento y se ponen toda la parafernalia de joyas y no sé cuánto para estar en la hermandad. Cuando se van, hacen lo mismo. Sacan todo, guardan una bolsa y salen. Pero cuéntame, ¿cómo fue? Empezó la idea Para para venir. retornar, para Sí, volver. Pues mira, mis padres ya te digo que ya hacía años que tenían la idea de volverse. Y yo me casé con un chico que era venezolano, pero de padres gallegos, y cuando él tenía unos meses se lo trajeron para aquí, para a vivir a Coruña. Entonces, él siempre tenía la idea de volverse, de venir a Coruña, porque Coruña, me rompía la cabeza. Y entonces, cuando nos casamos,
En principio no vinimos para Coruña, fuimos para Oviedo. Y después, después nos trasladamos a Vigo. Y ahí nos empezó la idea otra vez de volver a Venezuela, para que yo terminara la carrera, para que él continuara con un negocio que tenía el padre. Y ahí nos empezó la idea. Entonces estuvimos allí 3 años y nos volvimos ya definitivamente. Porque, ¿qué va? Pero él empezó a coger manía al tráfico, al no sé qué, vámonos, vámonos, y bueno, y A nos ver, claro, es vinimos. que también es una gran diferencia la vida de De una Caracas. gran ciudad Claro, que no es lo mismo vivir en una capital que una ciudad no, como hombre, Vigo, Oviedo, a mí sobre ya todo me, entonces. uff, y a Coruña, o sea, yo al principio decía yo, Dios mío, pero si es que Coruña es pequeñísima, o sea, cines, 4 cines, espectáculos, ¿no? Un espectáculo cada no sé cuántos meses. Hoy ha variado, porque yo te estoy hablando de hace muchos años, hace 40 y pico de años. Hoy ya eso ha cambiado, porque ahora hay espectáculos, hay conciertos, hay de todo. Pero en esa época no. Y ya a mí me parecía. Pero después me fui adaptando y la verdad estoy encantada. Porque las veces que he vuelto a ciudades grandes, a Madrid o así, uff, me entra un poco de agobio. El tráfico, el que tienes que hacer cola para comprar no sé qué, cola para comprar no sé cuánto. O sea, yo estoy encantada de Coruña. Claro, claro, a mí Me he también. adaptado perfectamente. Bueno, y Sí. también es que ya es muchísimo tiempo aquí. Ya, son 40 y pico de años. Y bueno, la siguiente cosa sobre lo que te quiero preguntar es, ¿cómo fue que decidiste emprender? Porque Elena tuvo por muchos años un par de negocios en Coruña, en Agra Dorsal, pero desde los 90 hasta hace 2 años. Sí, sí. Pues mira, a pesar de que yo tenía la carrera y tenía la carrera terminada, que estudié economía en la Universidad Católica, que es una universidad fantástica, eh, pero cuando yo para ejercer aquí tenía que, ¿cómo se dice?, convalidar mi título y me lo convalidaron en todas las asignaturas excepto en las que eran específicas de España. Geografía de España, geografía económica de España, historia económica de España, etcétera. Esas asignaturas tenía que cursarlas. Y como son asignaturas de distintos cursos, a mí me parecía que era como subir el Everest. O sea, me pareció complicadísimo. Yo ya tenía claro los 2 niños y pensar, y no, y la carrera en Coruña solamente era hasta tercer año, después los 2 últimos años solo los había en Santiago. Entonces a mí me parecía complicadísimo. Y se nos ocurrió la idea de montar algo. Nuestra idea era montar algo. En ese entonces había llegado también mi hermana y se nos ocurrió, y dijimos, bueno, pues vamos a... Y pensamos en algo de eventos, de fiesta. O sea, nuestra idea en principio era las fiestas, porque en Venezuela se hacían cosas que eran muy novedosas, que aquí no existían, no se veían. Y entonces de ahí fuimos derivando hacia la floristería y montamos la primera floristería. Y bueno, nos fue bien, enseguida cambiamos de local porque se nos hacía muy pequeño. Y luego, en principio éramos 3 socias, era mi hermana, mi cuñada y yo, y luego mi cuñada se fue porque, claro, vivía en Sada y era un problema, y nos quedamos mi hermana y yo. Y al cabo de unos años vimos un local que nos gustaba, más o menos en la misma zona, pero en otro sitio. Y dijimos, ¿y si cogemos este local? Oye, porque podríamos poner, ya sabíamos que floristería propiamente
con flor fresca no podía ser porque el local no era muy grande y lo cogimos y como más bien como regalo de flor seca, de plantas, y solamente en fechas señaladas se vendía flor, pero ya preparada, que venía de la floristería principal, ¿no? Y luego nos dividimos, mi hermana se quedó con ese local y yo con el otro, y ella fue variando hacia la ropa, y cuando yo me jubilé, o sea, me cerré la floristería, porque se jubilaba mi hermana en lo de la ropa, me cambié yo para lo de la ropa. Y estuve casi 10 años con la ropa. Oye, me habías platicado un poco antes cómo fue la casa de locales, porque claro, en ese entonces era Uf, zona. es que no había un local vacío, todos eran, cuando nosotros abrimos, cogimos un local de una señora que se acababa de jubilar y enfrente había un local que nos gustaba, pero también estaba ocupado, es que estaban ocupados todos. Y una vez que hablamos con las chicas que tenían el local grande, que fue la floristería, porque en el pequeño estuvimos un año nada más, año y poco, nos cambiamos para el grande. Pero es que en ese entonces se pagaban traspasos y tenías que coger el local, pero ya. Cuando cogimos el pequeño de la calle Alcalde Lenz, fue que lo vimos el cartel, se alquila, llamamos, lo fuimos a ver. Y el Señor nos dijo, si os gusta, me tenéis que decir ya, prácticamente ya, porque hay una señora que lo quiere, que ya le quedé en esperar le di 2 días para esperar. Y entonces, en cuanto nos dijo, la señora no lo quiere, ya lo cogimos. O sea, porque era así, en ese entonces. Hoy tienes locales a dar y tomar. Por esa zona, montones de locales vacíos. Montones. Y los alquileres tampoco han subido fuertemente. Los alquileres más o menos se mantienen o han bajado de la época en que estábamos nosotros. Me contaste que un poco tuviste que pelear cuando cambiaron al local más grande de la floristería, con que la cadena Ser también lo quería, Sí, la cadena 100 que la después cadena 100. la cadena 100 y después se montó al lado, cogió otro que también estaba, que se había vaciado, que era una zapatería, y estuvo muchos años, estuvo pues hasta un poquito antes de cerrar nosotros la floristería. Es que esa calle se fue vaciando, pero increíblemente, o sea, en todos lados ves locales vacíos, en todas las calles. Claro, te tocó ver la transformación del barrio como pues trabajando ahí. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿cómo fue esa sensación de... Lo empezamos, mira, en la floristería lo empezamos a notar porque antes era una zona de paso de mucha gente y a raíz de que empezaran a cerrar locales y tal, se notaba menos afluencia de personas. Yo creo que era por eso, porque empezaron claro, había librerías, había bares, había tiendas de ropa, y empezaron a desaparecer. Y entonces, y incluso ha variado un poco el ambiente de la zona de la Agra del Orzán. La zona de la Agra del Orzán es de las más pobladas de Coruña. Y ha variado el ambiente porque antes era un ambiente realmente de gente gallega, de aquí, y hoy ves mucha gente latina, mucha. ¿Y por qué? Porque los edificios que están en esa zona, la mayoría, son edificios antiguos que no tienen ascensor. Entonces o la gente mayor se ha ido o se ha muerto. Y entonces ha variado un poco el ambiente. El ambiente ha variado, sí, mucho, mucho. Te quería preguntar también,
emprendedora, como dueña de tu negocio, que dabas cara, o sea, que tenías negocio que daba cara al público. ¿Tú, tú sientes que esa parte de la cultura venezolana que tienes te ayudó en algo o... Bueno, yo sé que mis clientes todas decían vamos a la tienda de la venezolana o de las venezolanas cuando estábamos en la floristería, porque claro, éramos las tres venezolanas entre comillas. Pero, o sea, y después la cantidad de gente venezolana que venía a comprar, eso sí que era. Yo siempre decía que eso parecía el consulado, porque de verdad venía cantidad de clientas venezolanas y claro, en cuanto te escuchaban decían, ay, una venezolana. A mí me gustaba mi negocio. La floristería me encantaba porque era muy creativa. Yo no, ningún día era igual al otro. Un día estaba haciendo pues un centro funerario y el día siguiente estaba haciendo un centro de cumpleaños, estaba decorando una boda, o sea, era un trabajo muy creativo, muy Ujú. creativo. A mí me gustaba mucho la floristería. Después de que aprendí, porque claro, tuve que ir a escuela, a la escuela de arte floral a aprender y tal, me encantaba. Me encantaba, yo lo pasaba bien en la floristería. Y cuando me pedían cosas muy particulares, que decían, es que quiero una pulserita para mi niña, que quiero que lleve unas florecitas en la mano, Eso me encantaba, cuando me pedían cosas que eran un poco retos. Sí, eso me gustaba mucho. Es una parte de la floristería que me encanta. Sí, y si pudieras volver al pasado y darte algún consejo a ti cuando llegaste, ¿qué te dirías? Sube el Everest. Si fuera hoy, sabiendo lo que sé, sin duda hubiera hecho todo y más ¿cómo se dice? Para, digamos, legalizar mi título, que fuera economista, y después irme por o estudiar para estudiar oposiciones o algo por el estilo. O sea, porque el trabajo de la floristería es súper sacrificado, muy sacrificado, porque trabajas todos los días y los fines de semana cuando son festivos que la gente está disfrutando, tú estás trabajando. Y en la parte monetaria tampoco te rinde como si estuvieras haciendo otras cosas. Ese sí, eso lo haría, vamos, fijo. Era mi ilusión y la cambié. La Claro, cambié por otra cosa. Claro, las circunstancias no eran las mejores. claro, ahí había pues realmente una falta de apoyo estructural, Hombre, porque, pero no podías hacer más, o sea, no. tenías dos hijos, Tenía mira, dos hijos. Mi ex empezó a trabajar, pero tampoco era una cosa del otro mundo. Teníamos que pagar el piso que ya nos habíamos metido en la hipoteca. Entonces, hija mía, había que currar. Había que en principio estuve haciendo encuestas. ujú, Trabajé bastante tiempo haciendo encuestas, aunque no eran, digamos, por estaciones, o sea, no era, a lo mejor pues trabajábamos una semana todos los días, después trabajamos 3 días, después 2 días, o sea, no era un trabajo que fuera de lunes a viernes siempre. Y las encuestas hice montones. Y también me encantaba porque también era hablar con la gente, estar con gente. Y lo he pasado muy bien. He recorrido media Galicia, porque eran siempre en Galicia, pero lo pasamos muy bien. He conocido gente estupenda, o sea, bueno, mira, la vida no es como uno la imagina cuando estás estudiando, dices, voy a hacer esto y tal. Luego te va cambiando, luego yo en principio, cuando estaba estudiando y eso, no pensaba en venirme para España.
Lo que pasa es que surgió porque, bueno, porque mi marido estaba, y bueno, a mí España me gustaba. Tampoco es que viniera empujada, pero... Y ese sí que es, eso sí que lo agradezco, ¿ves? El haber venido para España, el podernos establecer aquí, eso lo agradezco inmensamente. Así como, o sea, así como hubiera dicho, estudia y sigue con tu carrera, y, o sea, legalízala, digamos, para que la puedas ejercer aquí, y, pero quédate en Coruña. O sea, eso sí que se lo diría a mi yo del pasado. Y a tu yo del pasado, la que decidió empezar un negocio sin saber nada, ¿qué le dirías? Pues mira, le diría que fuimos muy valientes porque confiábamos mucho en nuestra tenacidad, en nuestra tenacidad. Y sobre todo abrir una floristería que nadie te llamaba y cuando te encargaban algo estaban dudosos de si se lo haríamos bien, si se lo haríamos mal. Gracias a Dios que a través del tiempo, claro, fuimos aprendiendo más y que la gente ya confiaba, ya después era el teléfono. El teléfono funcionaba mucho y al principio de abrir una tienda, de abrir una floristería, nadie se fía de tu trabajo hasta que ven el trabajo. Cuando ven los trabajos y a medida que pasa el tiempo van viendo que los trabajos son bonitos, que les gusta, tal, ya lo tienes ganado. Claro, es un trabajo de resistencia ir poco a poco construyendo y ganando Sin la duda. confianza. Mira, a mí me da risa cuando hay gente que abre un negocio y al año cierra. Digo, pero ¿qué pensaban? Es que en los negocios ninguno, pero es que ninguno, o sea, ni Amancio Ortega puso, o sea, de empezar y que al año ya estés nadando, que ya hayas amortizado lo que tienes Inversión. de la inversión. Nadie, nadie. Y el que te diga lo contrario, miente. Los negocios lo que piden, yo no sé si decirte, los primeros 3 o 4 años, lo único que piden es que vayas metiendo más dinero. Es que es así. Cuando montas una cosa y dices, pero fíjate, nos vendría bien esta maquinita, nos vendría bien este aparato, o sea, y es que es así. Claro, hay un periodo de construcción. Claro, claro, no es que mucha gente cree que es llegar, montar el chiringuito y ya empezar a recibir todo lo que entra en caja es para dividir entre los socios. Nada más lejos De la realidad. de la realidad. Pero bueno, con esto ya nos despedimos. Muchísimas gracias, Elena, en nombre de la cátedra, por haber compartido un poco de tu historia, de tu retorno y por haber sido tan generosa con tus respuestas. Y muchas gracias a todos y todas por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio.